Hola, hola, ¿cómo están? Oye, feliz de empezar. Vamos a esperar un ratito. A ver si la gente se suma. A darle la bienvenida a todos. Eh, Decir que para variar un poco, hubo algunos problemas técnicos. Espero que se solucionen en el rato y que todo funcione bien. Así que vamos a esperar un ratito. Unos minutitos para saludar, agradecer a todo el mundo por estar aquí. Y si hay un problema en el live es por un problema de señal, así que les pido un poquito de paciencia. Hola a todos, qué rico verlos, qué rico que estén por acá. Gracias por el apoyo en particular, gracias por estar aquí, en serio, por compartir. Esto me tiene súper entusiasmado y ojalá funcione bien, ojalá podamos hacer algo bien interactivo y tratar de leer lo que más pueda de sus mensajes. Pero vamos a partir, ¿ya? Vamos a ver, la idea es partir dando la bienvenida, obviamente, y quiero que vean, partamos con esto. Hola, hola. Hoy día quiero hablar bueno, hay gente que quizás no me conoce, soy Fernando Bravo, ginecólogo. Me encanta hablar de hábitos de vida saludables, me encanta hablar de alimentación, me encanta hablar de deporte. Algunas pacientes las mareo con eso, así que aprovecho para pedirles disculpas, pero es con una buena intención. Y hoy día le quiero hablar de algo diferente a lo que se habla en todos los medios. Siempre estamos hablando de aplanar la curva. Obviamente aplanar la curva del COVID es súper importante, pero hoy día los quiero invitar a cuadrar la curva. Y espero que después de todo esto puedan entender por qué es esa la invitación. Les cuento, entre paréntesis, en la información de la bio hay algunos links. No sé si está funcionando el link del YouTube Live, pero sí está funcionando donde ustedes pueden ingresar directamente a la presentación sin audio. Porque se va a ver obviamente mejor de lo que se ve acá. Y es le hice con harto cariño. ¿Ya? Lo primero es empezar a hablar de, no historia, pero sí de cómo nos están cambiando, cómo hemos cambiado nuestras costumbres. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, si hablamos de los Juegos Olímpicos, el primer registro fue el año 776 a.C. y fue ganado por un cocinero. Entonces, si un cocinero hacía mucho deporte, se destacó, quiere decir que hay alguna relación entre también deporte y comida. Ahora, si nosotros lo llevamos a una vida más moderna, pero bastante más que lo moderno, ahí está, bastante más de lo moderno, les quiero recordar esta película. Esta película se llama WALL-E, es una imagen de la película. Esa película se hizo en el 2008 y se trataba de un robot muy amoroso, que era un robot que su trabajo era recolectar basura que era lo único que estaba disponible en la Tierra, y esa era su única pega. Los humanos estaban volando esperando que la Tierra se pudiera volver, y así vemos cómo se portaban. Los humanos se movían en vehículos donde los transportaban, comían todo el rato, y toda la publicidad giraba en torno a ese alimento, en torno a las diferentes formas de comer. De hecho, hay una escena donde uno de estos personajes se cae y una grúa tiene que levantarlo. Ahora, yo creo que la pandemia nos está acercando harto a esa realidad. Es una película, pero no deja de tener su base ahora. Y hablando de películas, les quiero mostrar esa imagen, que es una imagen de un cine en el año 1946.
hay una persona fumando, eso de más, digamos, pero si se fijan, toda la gente está ordenadita, tranquila en el cine. Hay poco espacio entre persona y persona y la gente está disfrutando la película. Ahora, ¿cómo son los cines ahora? Los cines son así. Estamos comiendo todo el rato. Hay mucho espacio entre asiento y asiento y los cines más caros se promocionan porque tienen más espacio. El espacio se usa para guardar comida. Entonces nosotros empezamos ya a validar el comer dentro de un contexto social o de una actividad social donde comemos. Les quiero contar algo súper personal, les quiero contar una historia muy personal. Ese soy yo hace unos cuantos años atrás y hace unos cuantos kilos atrás. Estaba muy gordito, pesaba más de 100 kilos. Y fui a ver un amigo, así que esta historia la cuento como paciente. Y fui a ver un amigo que le dije que me sentía mal, que estaba cansado. Cuento corto, estaba hipertenso, insulino resistente. Alguna gente me recuerda y sí, se me vieron. Muchos de mis pacientes me han visto muy flaco, muy gordito. Estaba hipertenso, insulino resistente y me sentía pésimo. Mi colega y amigo me dijo que empezara a tomar medicamentos, no me dio ninguna alternativa como cambios de alimentación, no, sencillamente me dijo que tenía que empezar a tomar medicamentos, que iba a ser hipertenso el resto de mi vida. Yo dije, yo soy sano, mis padres son sanos, afortunadamente siguen siéndolo, y sencillamente estoy comiendo muy mal. Entre paréntesis, yo ya era vegetariano en esa época, un vegetariano puede comer muy mal. Y sencillamente no estoy haciendo nada de deporte, cuando yo en general he sido más o menos deportista. Entonces decidí que tenía que hacer un cambio, empezar a comer más sano, volver a hacer deporte. Y esa es una foto de la segunda maratón que corrió y ya era vegano para esa segunda maratón. ¿Ya? Entonces ahora, hablando ya de cosas más que quiero transmitir, les quiero contar, bueno, la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Hay un entrenador personal muy conocido en Estados Unidos que se llama Alan Meissner. Él habla de bienestar y me gusta mucho su definición y pongo su nombre porque no la estoy copiando, pero se lo reconozco el mérito. Dice, él lo define como lo más sano, feliz y en forma que uno puede estar. Y eso es importante porque cuando nosotros vemos la condición física es la que nos permite ser funcionales. Entonces nosotros queremos, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Si lo que yo quiero es jugar con mis hijos, tengo que tener esa condición física. Si yo quiero jugar con mis nietos, voy a tener que mantener esa condición física. Ahora, eso requiere trabajo y para ser sano hay que preocuparse. Entonces aquí yo les quiero mostrar los 4 aspectos de lo que es la alimentación y de la salud en general primero. El primero es la alimentación, el segundo es la actividad física, el deporte, y el tercero es dormir. Y el cuarto es aprender a manejar el estrés. Uno tiene que lograr un equilibrio entre esos 4 y uno debería preocuparse de esos 4 aspectos. Ahora, vamos a hablar más de alimentación, así quiero hablar un poquito de ejercicio, pero ¿cuál es el mejor ejercicio? El mejor ejercicio es el que uno puede hacer y el que uno le gusta hacer. Entonces va a depender de cada uno, pero hay que reconocer que la Organización Mundial de la Salud reconoce como un ejercicio mínimo, ojalá 150 minutos de actividad física moderada a la semana o 75 minutos intensos. Pero reconoce que con más de 300 minutos semanales de ejercicio moderado se logran mejores resultados en salud. El Instituto Americano del Estudio Cáncer hace unas recomendaciones de prevención de cáncer que son súper interesantes, son públicas, y dice que el ejercicio disminuye mucho la grasa corporal, en especial la grasa visceral, que es la que más está relacionada con enfermedad.
mejora el sistema inmune, y eso está relacionado con claramente la caída de algunos cánceres. Ejemplo, la caída de los cánceres en relación a la disminución del estrógeno y la insulinoresistencia. Eso está afectando mucho a la mujer, concretamente en relación al cáncer de mama, y también baja la inflamación. Actualmente la obesidad se considera un proceso inflamatorio crónico, por lo tanto es importante manejarlo. Y alguien me comenta, dice, difícil dormir bien hoy y no tener estrés hoy. Exacto, es muy difícil, pero estas actividades o mi aporte es tratar de que logremos mejorar eso un pasito a la vez. Ahora, yo siempre recomiendo este concepto, que le comento, ojalá la gente en forma progresiva se alimente en base a alimentos de origen vegetal, no refinado, bajo en grasa. Aquí yo parto pidiendo un poco de disculpas porque hay diferentes opiniones en medicina, pero yo soy un convencido que esta es la forma más sana y saludable de alimentarse. Yo siempre hablo de comer sano, no hacer dietas, porque comer sano es lo que se pueda mantener en el tiempo. Las dietas en general son transitorias. Yo creo que las dietas son buenas, uno puede hacer una dieta para bajar de peso si quiere, si ese es el objetivo, y esa dieta se va a mantener un tiempo limitado. En cambio, si uno aprende a comer sano, uno puede comer sano toda la vida. Hay un concepto que se llama densidad calórica, que para mí es lo más importante que hoy día quede claro, que se refiere a el número de calorías que tiene un alimento por peso. Ahora, está definido por peso porque es una unidad estándar. Entonces, si uno puede manejar la densidad calórica, puede también elegir qué alimentos comer. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos de densidad calórica. Ahora, está definido los 100 gramos, pero es una forma de estandarizar las cosas para que podamos compararlas. Porque si hablamos de porciones, las porciones son diferentes. Una porción, no sé, de papas fritas es distinto, una porción de leche es distinto, van a pesar y van a ser distintos. Y una forma de establecer algo que es parejo es hablar de densidad calórica. Es distinto porque aquí van a haber algunos valores, pero es una forma que, aunque uno coma poco o coma mucho, la densidad calórica va a ser la misma. Entonces es una forma de poder manejar o conocer cuántas calorías estamos comiendo con algún alimento. Entonces ahí vamos viendo, por ejemplo, ahí está en orden creciente, está el brócoli. El brócoli tiene 25 calorías por 100 gramos, poquito, y 100 gramos de brócoli no es poco. Después vienen las naranjas tienen 36 gramos, o sea, calorías por 100 gramos. La avena tiene 63. El arroz, aquí yo soy específico, esto es arroz integral cocido que tiene 111, 110 calorías por porción, perdón, por 100 gramos, digo, siempre son 100 gramos. Aquí vienen las papas, que tienen 143, y los garbanzos, que tienen 164. Aquí voy a poner el pollo tiene 237, ya empezamos a subir. El filete, elegí un pollo con baja grasa en las tablas, ¿no? El filete tiene 252. Cuando hice esta presentación le pregunté a un amigo cuántos gramos de carne se consideran para un asado. Y me dijo 300 gramos. O sea, estamos hablando 3 veces esto. Volviendo a los de 100 gramos, las almendras tienen 578 calorías por 100 gramos. La mantequilla tiene 742 y el aceite de oliva 884. Las mantequillas y el aceite de oliva, los aceites en general, perdón, son los que son más densamente calóricos, son los alimentos que más deberíamos evitar porque rápidamente consumimos muchas calorías. Ahora, si ustedes ven la diferencia entre el brócoli y el aceite de oliva como ejemplos de los extremos de la curva, es bastante distinto. Ahora, nosotros tenemos que hablar de saciedad, digamos. La saciedad es la satisfacción completa del deseo de algo. Y ahora estamos hablando de comida.
La saciedad en cuanto a alimentación es lo opuesto del hambre. El hambre es un mecanismo de defensa, por lo tanto nosotros tenemos que comer. Y aquí quiero dar un ejemplo de... Uy, estoy perdido acá, perdón. Aquí vamos al día. Un ejemplo, si nosotros, esto es arbitrario, esencialmente para explicar otro concepto. Elijamos una dieta de 1600 calorías, ¿ya? Si yo elijo una dieta de 1600 calorías y elijo alimentos que tengan 130 calorías por cada 100 gramos, yo voy a poder comer 1,23 kilos de comida, ¿ya? Si yo aumento la densidad calórica y lo subo a 180, yo voy a poder comer 0,89 kilos de alimento. Son 300 gramos menos. Si yo lo aumento un poquito más, a 220, ya estoy comiendo 0,73 kilos. Y eso quiere decir 160 gramos menos que la segunda opción y medio kilo menos que la primera. Y el concepto de peso de comida no es menor, porque nosotros finalmente comemos una cierta cantidad de comida en volumen. Por eso en general las dietas que restringen mucho el volumen no funcionan, porque nosotros estamos acostumbrados a comer un cierto peso de comida. De hecho, se hacen estudios que comparan la cantidad de comida y si cuando uno come en forma libre, en general uno tiende a comer un cierto peso de comida. Y eso es lo que yo les invito, a mantener lo que ustedes están comiendo, pero elijan comida más saludable. Ahora quiero que volvamos a ver de nuevo la misma tabla que habíamos visto antes, pero quiero poner colores. Y los colores están relacionados con la densidad calórica que vimos antes. Entonces, los primeros alimentos son los que tienen menor densidad calórica, son los que están en azules. Ahí estamos hablando en densidad calórica hasta el equivalente al arroz. Los que están al centro, que en este caso son las papas y los garbanzos, son en la zona intermedia, y la zona más densamente calórica ya empieza en general en todos los productos de origen animal, excepto obviamente las almendras y el aceite de oliva, que son alimentos muy calóricos. Por eso yo vuelvo a decir que uno prefiere alimentos de origen vegetal, no procesado y bajo en grasa. Ahora, ¿por qué esos tres colores? Porque hay estudios que muestran que en el fondo si uno elige la densidad calórica de los alimentos y elige siempre la densidad calórica más baja, yo voy a bajar de peso, independiente del monto de consumo de comida. Ahora, no siempre está entretenido, pues se va a bajar de peso. En la zona intermedia, yo voy a mantener el peso dependiendo de mi actividad física. Entonces ahí ya se suma la actividad física a la ecuación del peso. Sin embargo, si yo elijo siempre alimentos de origen más denso, es muy fácil subir de peso. Entonces el aceite de oliva fuera, doc, dicen por ahí. El aceite de oliva debería ser de consumo moderado, ojalá muy poquito. Y si uno quiere bajar de peso, la respuesta es sí, el aceite de oliva fuera. Ahora quiero que veamos algunos ejemplos de cuántas son calorías. A mí no me gusta hablar de calorías, pero esto quiero hacerlo como ejemplo, para que se vean. Estas son 200 calorías. Una taza de lentejas, una crema de lentejas, una taza, y 4 nuggets. Yo pregunto, ¿cómo se quedarían más tranquilos? O sea, yo personalmente yo soy muy bueno para comer, como harto, y yo en general si me tomo una sopa de lentejas voy a estar tranquilo, me va a gustar eso. Entonces la pregunta es ¿qué voy a poder comer más? ¿Con qué voy a poder sobreconsumir? Lo más probable es que si me como 4 nuggets voy a querer comerme unos 2 o 3 más. Ahora, otro ejemplo. Aquí vienen 800 calorías. Ya subí las calorías. Y aquí estamos hablando de una taza de nueces o 4 papas asadas. Son las mismas calorías. Ahora yo, que soy bueno para comer, no sé si voy a poder comer 4 papas y después seguir comiendo. En cambio, sí, estoy seguro, me podría comer más de una taza de nueces. Ahora, esas son nueces naturales. Si yo a esas nueces le pongo sal o le pongo algún sabor o alguna otra cosa, las calorías se me disparan más todavía. Entonces aquí viene lo que define la saciedad. La saciedad en general
está definido por la cantidad de agua, la cantidad de fibra y obviamente los nutrientes, y ahí principalmente las proteínas que tienen los alimentos, ¿ya? Y en este caso hay una pequeña pillería porque el agua y la fibra es un componente de origen vegetal. Entonces ya con que existan productos de origen animal no tiene fibra. Vamos a ver cómo vamos. ¿Qué dicen por ahí? Pucha, estoy tratando de que la conexión de internet sea las mejores. Por ahí dice 800 calorías, ¿cuántos gramos son en frutos secos? Me acuerdo que es una taza, no me acuerdo los gramos puntualmente, ¿no? Se puede convertir. Entonces, ¿qué aumenta la densidad calórica? La cantidad de calórica siempre se aumenta por la cantidad de grasa o los lípidos que tienen algo, por la cantidad de azúcar que tienen, especialmente obviamente refinada, y la cantidad de hidratos de carbono refinados que tienen. Entonces ahí, por ejemplo, hacer algo frito, como las papas fritas, yo le voy a aumentar la densidad calórica a los alimentos de manera significativa. O por ejemplo, yo puedo hacer una ensalada, que es un alimento muy hipocalórico, y si le echo mucho aceite de oliva, yo le voy a aumentar la densidad de esa comida. Vamos a ver qué dice. Dice por ahí, las legumbres te satisface el momento, pero al rato tienes hambre nuevamente. Depende cómo uno las vea. La verdad que depende de la cantidad que uno quiera comer, y eso es un alimento que tiene harta agua y harta fibra y harta proteína. Entonces depende, si uno le agrega muchas ensaladas, y eso lo vamos a ver, va a ser bueno. Pero yo digo, hay que comérselas con verduras. ¿Qué más? Por ahí preguntan el arroz, ¿qué cantidad comer? Voy a conversar de eso. Entonces, cuando uno habla de tipos de alimentación, siempre aparece como el malo de la película, y ahí vienen los hidratos de carbono. Entonces siempre dicen los hidratos de carbono y la gente empieza a ponerse nerviosa, que yo no como carbohidratos, que no, los carbohidratos son los malos, que uno no puede comer carbohidratos, y la verdad que los carbohidratos podría ser hasta el 80% de nuestra alimentación. Ahí dice frutas en la noche. Sí, puede ser frutas en la noche. Sí, el problema es que hay que elegir que sean hidratos de carbono no refinados, y eso lo voy a explicar también. Por ahí también preguntan que si acaso es cierto comer legumbres, hay que acompañarlas con arroz para completar la proteína. Eso es un concepto que se aplicaba mucho antes de las proteínas pobres de origen vegetal, que se tienen que sumar. La verdad que nuestro organismo es lo suficiente. Efectivamente, hay algunas proteínas de origen vegetal que no son completas, eso quiere decir que no tienen todos los aminoácidos esenciales. Pero nuestro organismo es suficientemente sabio, que si yo como diferentes variedades, voy a tener finalmente mi pool de proteínas completo, mi pool de aminoácidos, completo. Yo no necesito comer todos los aminoácidos el mismo día. Lo mismo si unos aminoácidos son ricos en la mañana, después voy a tener otra al mediodía o después en la cena. Finalmente el balance total va a ser el correcto, y eso es lo que me interesa. Esa es una súper buena pregunta, se agradece. Entonces aquí me interesa de ver los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, lo que me interesa es que tengan claro el concepto de cuáles son los refinados y los no refinados. Pongo en especial la foto de los arándanos, porque los arándanos son una comida espectacular, y me interesa saber que los hidratos de carbono no refinados son aquellos que se consumen en forma natural, en su forma original. Lo único que yo le puedo hacer a un alimento para que se considere no refinado es pelarlo o cocerlo. Cualquier cosa más allá que pelarlo y cocerlo se considera ya que lo estoy refinando, ¿ya? Y yo diría que el segundo concepto más importante de esta presentación, lo primero es la densidad calórica, y esto, reconocer un hidrato de carbono no refinado. Entonces estos podríamos decir que son la parte buena de la película. Y ahora vienen los hidratos de carbono refinados, que en general son de alta densidad calórica, y ya eso ya no es bueno.
Y aquí yo pongo este ejemplo de las Oreo. Las Oreo es un ejemplo clásico, un alimento que incluso es de origen vegano, es cero origen animal, por lo menos la versión clásica, pero es un alimento altamente calórico. Y podemos hacer hoy como otro ejemplo ya típico, que son otro ejemplo como las donuts, que son hidratos de carbono claramente refinados. Ahora, en el proceso de refinar habitualmente estamos hablando que se le disminuye la cantidad de agua en un alimento, se reduce o se elimina la fibra y se reducen o se, no sé si se eliminan siempre, pero se disminuye significativamente el aporte nutricional de algo. Entonces, obviamente no es lo mismo. ¿Se cocinan lentejas con zapallo? No, con verduras. Puede ser zapallo, pero verduras. Una donut, por ejemplo, una donut mediana tiene 200 calorías en promedio. Y si hablamos de una dieta, es recto de lo que nosotros podríamos comer en el día. Entonces, volvamos a la presentación. Perdón. Aquí hay una pregunta clásica. ¿Las papas engordan o no engordan? Y la respuesta obviamente es depende. Depende cómo las comamos. Si nosotros comemos papas asadas, que sean sencillas, solamente cocidas en agua, son alimentos muy saludables. De hecho, hay poblaciones longevas y sanas que el 80% de su fuente alimenticia es papa y son sanos y viven mucho tiempo. En cambio, si las comemos como papas fritas, la cáscara no sé si no importa tanto, es importante que no sean fritas. En cambio, si la comemos fritas o puré de papas o papas doradas con mucho aceite y mantequilla, o en general la forma que nosotros habitualmente comemos las papas, sí engordan. Entonces, finalmente, lo que yo quiero que uno aprenda es lo que me gusta transmitir es cómo se formaría un plato. Sí, voy a dejar guardado esto. La idea es que funcione. Va a haber una presentación que es paralela a lo que estoy haciendo, que esa tiene un respaldo bastante bueno. Finalmente lo que me interesa es estructurar un plato, un plato saludable, como lo llamo yo. Estos son las guías nutricionales de Canadá. Canadá es un país súper desarrollado, que tiene un concepto de vida que a mí me encanta en cuanto a calidad de vida. Y ellos definen esto en su guía. Entonces, aquí está la guía del plato. Ese es el plato más grandecito y eso es lo que me han estado preguntando y esta es la respuesta que yo les doy. Este es un plato estándar y esto se puede aplicar al desayuno, almuerzo, cena, cuando ustedes quieran. La mitad del plato que ustedes coman siempre tiene que ser frutas o verduras. Frutas o verduras. Esta es una expresión clásica mía que es al desayuno, frutas, porque estamos acostumbrados, pero también podrían frutas en la cena. O verduras en la cena, porque es nuestro concepto más tradicional. Uno no se compra una ensalada de fruta en la noche, pero podría ser sin ningún problema. Elegir un alimento que tenga, esa es la mitad del plato, y esa es yo creo que es importante, la mitad del plato siempre es fruta o verdura. Esa es la base de todo. Lo que vamos poniendo en los otros 2/4 se puede ir aprendiendo de a poco, se puede ir cambiando de a poco y se puede ir mejorando de a poco. Pero la mitad del plato, frutas o verduras. En el cuarto plato restante, algún alimento rico en proteínas. Y ahí, para mí, el ejemplo clásico son legumbres. Tofu, si quieren. O seitán, algunos productos que quizás no son tan conocidos, pero son bastante ricos en proteínas. Y en el cuarto plato restante, hidratos de carbono no refinados. Y ahí es importante reconocer los no refinados. Entonces hay tallarines integrales, hay arroz, hay quinoa, hay arroz salvaje, que es ese que está ahí, y pan integral, pero integrales, no, en su versión menos refinada posible, ¿ya? Y ese es el plato saludable que yo les recomiendo que empiecen a comer. Partamos por una vez al día, pero ojalá que cada vez que coman sea esa proporción. Y ahora les quiero explicar por qué le puse cuadrar la curva. Esa es una tabla de expectativa de vida, de cuánto nosotros podemos vivir en el tiempo. Pero se refiere a cuánto vivimos literalmente. No estamos hablando de calidad de vida.
sino que no se diferencia. Si yo estoy vivo a los 80 años, sirvo para esta curva. No me dicen si esos 80 años son sanos o no son sanos, o si soy funcional, o si soy independiente. No, solamente me dicen que estoy vivo a los 80 años. Entonces viene esto, que es una información que yo quiero usarla como ejemplo, que en el fondo son expectativas de vida, pero aquí se incluye la salud en un índice, que el 1 sería la salud perfecta. La salud perfecta obviamente se va a ir cambiando con la edad, y si nosotros, como en el monito azul, no hacemos ninguna intervención, vamos a morir con una alteración de salud más o menos significativa, podría ser. En cambio, si nosotros intervenimos y hacemos un proceso que implique preocuparnos de nuestra salud, vamos a poder desplazar la curva hacia la derecha, o sea, vivir más tiempo y cuadrar la curva. Y cuadrar la curva me refiero a que ojalá nosotros vivamos una vida prolongada, muy sana, y un día durmamos y no despertemos, pero con una buena calidad de vida. Entonces, eso es lo que yo les invito finalmente. Yo les invito a preocuparse de estos 4 aspectos, a intervenir nuestras vidas, a cuadrar las vidas, a cuadrar nuestra curva, aprender a comer sano, que es el primer aspecto de la alimentación, realizar actividad física, que es el segundo, dormir lo mejor que podamos y aprender a manejar el estrés. Es un poquito. Entonces, ahora yo les doy las gracias por estar acá, por compartir, por hacer esta oportunidad cierta, y espero que funcione. Me encantaría conversar con ustedes en muchos temas, y ahora voy a tratar de ver las preguntas. Esto es complejo, el manejo del estrés. Sí, es complejo. Tengo hartas ideas de cómo manejar el estrés, así que también tengo ideas para eso, pero uno tiene que aprender. O sea, a ver, manejar el estrés, hay que darle el tiempo, decir, esta es mi forma de manejar el estrés. No decir estoy haciendo algo o estoy descansando. Ahora, el manejar el estrés puede ser, por ejemplo, hacer deporte. Puedo aprender a meditar, puedo hacer yoga, lo que para uno funcione. Ahí alguien pregunta y dice, la idea de comer frutos secos que se distribuyen en pequeñas porciones durante el día, ¿el efecto es el mismo, pero el punto, hay una cosa que no la expliqué, pero cuando nosotros vemos el identificar la densidad calórica de los alimentos es súper importante, básicamente por tener claro cuando nosotros comemos en exceso un alimento. Cuando tenemos ganas de comer algo, a veces comemos mucho de ese algo. Entonces, si yo me puedo llevar, no sé, 20 almendras y me como 10 a media mañana y me como 10 a media tarde, es una muy buena opción de colación. Ahora, si yo me como 200 gramos a media mañana y me como 200 gramos en la tarde, ahí estamos en problemas. Pero son de los alimentos que uno tiene que reconocer que uno puede comer en exceso. Entonces tiene que reconocerlo para tratar de, cuando me enfrento a ese tipo de alimentos, comer lo menos que yo pueda. Y si como en forma excepcional de algo, como y lo disfruto, pero que sea excepcional. Lo difícil es ponerlo en práctica, sí sé, es difícil, pero se puede, un paso a la vez. Una vez comamos sano al día. Mañana hagamos deporte, dediquémosle 20 minutos a aprender a hacer una meditación. ¿Qué otras preguntas? Estoy mirando. ¿Qué actividad física recomiendan en confinamiento? Esa es una súper buena pregunta. Yo creo que, de primero, lo que les guste. Segundo, lo que puedan hacer. Ahora, yo creo que actividad física intensa va a depender. Hay un montón de aplicaciones súper buenas que enseñan, pero
Creo que es bueno que se asesoren inicialmente para que hagan bien el ejercicio, porque si hacen mal un ejercicio se pueden lesionar. Es difícil. Hablemos un día de eso, de deporte, cuáles son los pros y los contras, los tipos de alimentación, perdón, los tipos de deporte, cuáles son los beneficios que uno quiere lograr y todo. Pero yo creo que esos ejercicios de alta intensidad en poco tiempo son los mejores cuando uno está en confinamiento. Pero, Tati, me gustó tu pregunta, te lo digo al tiro. Pero requieren una técnica. Entonces vamos de a poco. Deshidratar es refinar, sí, Tati, deshidratar es refinar. No es lo mismo comer una pasa, porque yo le estoy quitando. Recordad el concepto de agua, fibra y proteína idealmente. Si un alimento tiene esas tres cosas, es bueno. Es bueno, no hay excepciones. Agua, fibra y proteína. Cuando yo una pasa lo deshidrato, le saco el agua y le concentro el azúcar. Entonces sí es refinado. ¿Qué otras preguntas? ¿Qué otras preguntas? Todavía tenemos tiempo, me alegra esto. ¿La avena es más sana que comerse unas tostadas al desayuno? Sí, la avena es bastante sana. La avena es un alimento súper bueno. Y la avena está muy relacionada con disminuir el riesgo cardiovascular. Da una sensación de saciedad bastante buena. Eso me recordó una pregunta. Perdón, un concepto que hay que explicar. Recuerden, un alimento bueno tiene agua, fibra y proteína. A veces es difícil evaluar los alimentos, pero siempre piensen que si yo al cocinar algo le agrego agua, lo mejoro. Ahí parece que estamos volviendo a la idea que cuando agua, fibra y proteína, cuando yo le agrego agua a algo a cocinarlo, lo mejoro. Cuando le saco el agua, en general lo empeoro. Por eso, por ejemplo, si yo hablo de un vaso de leche, yo no soy amigo de los lácteos, eso podría ser otro tema, pero por ejemplo, si yo a un vaso de leche le saco el agua y lo convierto en yogur, el yogur es un poco más malo que la leche. Si le sigo sacando el agua y lo convierto en mantequilla, lo empeoro significativamente. ¿Qué opinas de la miel? La miel es un alimento altamente calórico. Puede tener sus ventajas, pero no creo que tenga algún aporte que no se pueda comer con algo de origen vegetal. Por ahí preguntan si la avena a largo plazo es un poco irritante, así, la verdad no. Pero hay un problema cuando uno no está acostumbrado a comer ciertos tipos de alimentos. O sea, si de aquí a mañana ustedes nunca comen legumbres y mañana comen se van a sentir mal. Pero si vamos comiendo de a poco el organismo se acostumbra a comer esa cantidad. Hola Mari. Aquí preguntan, ¿pan integral cuánto debe comer en la mañana? A mí no me preocupa cuánto pan comes, me preocupa lo que le pones al pan. Y cuando tú imaginas un plato, piensa que un cuarto del plato es el pan. Lo que está alrededor es el problema. Entonces yo me puedo comer 3 panes con mantequilla y es la peor opción que se me ocurre en este momento. En cambio, si me como 2 panes y esos panes me los como con mucha lechuga, un poquito de hummus para nombrar algo rico, no es lo mismo y yo voy a tener un desayuno mucho mejor, de mucha mejor calidad. Yo hablé de calorías, aquí me están preguntando por calorías, yo hablé de calorías para dar ejemplo. Pero no es la idea que cuenten calorías, simplemente si la mitad del plato es fruta o verdura, ustedes están disminuyendo las calorías porque están diluyendo el alimento. Si lo que me interesa, y esto otro concepto importante, que ustedes aprendan a comer agua. Cuando yo como agua, por ejemplo una sandía, que la gente se asusta, ¿cómo te vas a comer una sandía? La sandía tiene pura agua, mucha agua. Yo voy a sentir satisfecho de comer una sandía. Lo más probable es que no pueda comer mucho más. Entonces el agua es lo que importa. Comer huevos a diario, ya voy a contestar eso. Yo soy defensor de los alimentos de origen vegetal, bajo en grasa,
y idealmente no refinado. El huevo es un aporte bueno de proteína, vamos a decirlo bueno, pero cuando yo como un huevo, el 60% de esas calorías son grasa. Y no estoy discutiendo si eso es bueno o malo, estoy diciendo que es grasa. Entonces, quiere decir que fácilmente yo puedo comer más calorías de las que yo quiero para ese volumen de alimento. Pregunta por ahí, ¿cuánta agua al día? La más que puedan. Yo siempre les digo, cuando uno va al baño y orina, se tiene que fijar en la orina. Si estás orinando claro, estamos bien. Si estás orinando cualquier color, te falta agua. Para los problemas de resistencia a la insulina no hay problemas con la fruta. Agradezco eso. No hay problemas con la fruta. La resistencia a la insulina tiene que ver un problema de la cantidad de hidratos de carbono que yo consumo refinados. Si yo como pura fruta, hago mucho deporte, yo voy a curar esa insulinoresistencia. La insulinoresistencia en el problema metabólico es por grasa acumulada en la célula. Como la célula está llena de grasa, nosotros empezamos a manejar mal el azúcar. Por lo tanto, no es un problema. Déjenme arreglar algo aquí. Ahí sí. Hola Pipe, a mí me ha funcionado muy bien, me perdí, no. ¿Qué opina de la dieta GRES? Uy, no. A ver, no, soy súper anti dieta GRES. Si tú me preguntas si te va a funcionar, yo creo que te va a funcionar. El problema es que la dieta GRES es, a ver, en general ahora hay gente que puede hacer dieta cetogénica o dieta rica en grasa y va a ser buena, si van a bajar de peso. El problema es que a largo plazo tiene muy mala evaluación, muy mala evaluación. Y sobre todo cuando la dieta GRES estamos hablando que no diferencia la cantidad de los diferentes tipos de grasa. No es lo mismo, comer una palta que tocino. El ayuno intermitente es fantástico, podríamos conversar con otro tema. Alguien me preguntó por ahí, ¿qué debo comer si tengo cáncer? ¿Sabes qué? Esa es una pregunta súper buena. En general, yo creo que nuestro sistema falló, porque nosotros tenemos un sistema que reconoce las células alteradas y uno debería poder... Estamos produciendo células cancerígenas constantemente. Vamos a sacar la presentación, porque ya no vamos a compartir más esto. Se me perdió. No sé. Entonces, el punto es que no, perdonen, el cáncer es un sistema que falla. Entonces nosotros tenemos que decir, a mí me gusta decir que cuando los sistemas fallan es porque nosotros estamos haciendo algo malo, podemos ayudar. Cuando nosotros comemos tan mal que nosotros tenemos que defendernos de la comida, el sistema inmune va a fallar, nuestras energías van a fallar y todo un sistema que está alterado. Si yo tengo un cáncer, quiere decir que hay un error. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo mejor posible nuestro organismo y a mi juicio, y ahí estoy siendo subjetivo, la mejor forma es la misma. Ahora, en general no puede ser, yo creo que ahí uno tiene que ser más extremista en elegir las cosas lo más no refinado posible, lo más natural posible, y que esos sean alimentos de origen vegetal, eso todo lo más natural posible. Ojalá nada que tenga etiqueta, nada procesado. Doctor, ¿cómo empezamos? Hola, Lore. Empecemos un paso a la vez, elijamos una cosa. Mañana el desayuno que ojalá sea un poco mejor. Y ya con eso me siento tranquilo. Es un primer cambio. Mañana tratemos de hacer alguna actividad física, pero pasado mañana hagámoslo con más intensidad. Churra dice, el llamado pan perfecto es el mejor. No sé por qué todo el mundo defiende tanto el pan perfecto. Yo vuelvo a decir lo mismo, a mí no me preocupa tanto el pan. Si comen pan, coman el pan rico, el que ustedes quieran. Preocúpense lo que le echen al pan.
Eh, Aquí me preguntan por las bebidas, las bebidas vegetales. Me preguntan por la leche. Yo creo que es una buena alternativa. Yo creo que se lo pueden pagar porque son caras. Es una muy buena alternativa. Si, elíjanlas bien, porque hay algunas que son suplementadas, la palabra, y tienen mucha más proteína. Y vale la pena pagar esa cantidad de plata por ese volumen de alimento. Y fíjense, porque habitualmente les ponen mucho azúcar y muchas, sobre todo las de coco, son muy ricas en grasa. O sea, sobre todo son muy, muy ricas en grasa. A ver, por ahí preguntan, ¿yogur de kefir o pajaritos? La verdad, el yogur de leche yo no lo voy a defender, pero sí hay que reconocer que los probióticos, uno debería preocuparse por una buena cantidad de probióticos. Ahora, cuando uno elige solamente alimentos de origen vegetal, efectivamente pueden haber algunas carencias, uno tiene que asesorarse y saber qué cosas tiene que comer para no tener carencias, pero pucha, hoy día estamos partiendo, así que vamos un paso a la vez. Para los que tenemos resistencia a la insulina, ¿no hay problema con la fruta? Mi respuesta es categóricamente no hay problemas con eso. Hoy estoy antiguo en los mensajes, estoy leyendo los mensajes de nuevo. El aceite de coco para cocinar. El aceite de coco para cocinar. Lo que pasa es que yo los llamo ojalá cocinar sin aceite. Échale un poquito de aceite si quieren al alimento cuando están listos. El aceite de coco se hizo famoso porque se alteraba menos los cambios. Eso quiere decir que toleraba mejor la temperatura y se denaturaba menos. Pero el aceite de coco es una excepción dentro de los aceites de origen vegetal, dentro de la comida de origen vegetal, porque es muy rico en grasa saturada. Oigan, yo les agradezco la presencia, pero según mis cálculos usted se va a cortar luego, y esto a la hora se acaba. Y no depende de mí, se va a cortar. Pero estemos en contacto, por favor, en serio, agradezco de corazón que hayan estado aquí escuchando. Manden preguntas, voy a tratar de estar lo más activo posible en esto, para que ojalá la próxima vez que nos juntemos sea un tema que sea de interés. Así que vamos a ir preguntando qué es lo que quieren conversar y la idea es transmitir eso. Súper agradecido que hayan estado acá, gracias a la gente que me ha ayudado, la gente que me ha apoyado, la gente que me empujó a hacer esto. Era una idea y funciona. Así que vamos a ver si alcanzo a contestar algo más, pero se va a cortar. Si se corta, un cariño, un abrazo para todos. Había unos temas pendientes, no sé si quieren hablar de temas de acá, vayan contándome. Había por lo menos un tema de anticoncepción, que yo creo que es un tema que no se maneja mucho y en esta época es importante. Pero voy a aceptar sugerencias. Esa es la idea, que se repita con otros temas. Alimentos cardioprotectores, los alimentos cardioprotectores, la mejor salud cardiovascular quiere decir que tú cuides tu corazón comiendo sano y haciendo deporte. Clase de alimentación en la lactancia es muy poco diferente. Lo que decía, hay que elegir más alimentos ricos en calcio, pero hay que preocuparse que ese calcio se absorba. Y la leche no es necesariamente un buen ejemplo para eso. Sí va a quedar grabado, yo lo voy a editar y va a quedar grabado en el canal de YouTube. Va a ser mi primer video en ese canal, así que agradecería que lo puedan revisar. Probióticos y prebióticos, sí, eso es un tema, es súper importante, por eso creo que lo único bueno que tienen los lácteos, pero hay fuentes de origen vegetal mejores. Ya, esto se va a cortar, pero estamos en contacto, ¿ya? Que esto sea un medio, se los agradezco de corazón. Cuídense mucho, ¿eh?
Chao, chao. Uy, el ayuno intermitente es una súper buena opción, pero vamos conversando. Pero es bueno, les digo, háganlo. Cuídense, que estén bien. ¿Ah? Muchas gracias por estar aquí hoy día.